con el teléfono, me whatsappeo con los conserjes, me avisan cosas cuando llega, cuando... Había un mapa anterior que, bueno, esto es Julio Iglesias, ya lo estábamos perfilando, pero hay un mapa anterior que les quiero, de alguna manera, un mapa de todos los sujetos que están vinculados a este hecho, que nos sirve para mostrar estos escalafones de lo que hablaba José María. Este es, precisamente. Acá, bueno, acá no está Julio Iglesias, pero sí está Michael Villegas. Voy a partir de abajo hacia arriba. Michael Villegas. ¿Por qué razón Michael Villegas? Michael Villegas es un sujeto que también había entrado en estas condiciones. Sabes que tienes que ir a cumplir una labor del Tren de Aragua. ¿Por qué lo pongo abajo en este escalafón de todos los que estamos mostrando? Porque Michael Villegas, que está ahora, fue extraditado, fue detenido en Costa Rica, se dedicaba a la encomienda en nuestro país. Estuvo varios meses, también conversamos con personal y personas que trabajaron con él. Y él lo que hacía, trabajar en encomienda, repartir paquete en Conchalí e Independencia, donde secuestraron al... Ahí está la ficha. ¿Dónde secuestraron al teniente Ojeda? En Independencia. En general todos tienen como la misma edad, así como hablar como son como de la misma generación. En este caso no recuerdo, pero bordean los 40. No, entre los 40 y los 45, 46 años, que es changa por ahí. Este es más joven, 27 años. Pero lo que les quiero decir es que él llega, se junta con su familia, se instala con su familia, comienza a desarrollar una labor de encomienda, lo hace... Según lo que nosotros conversamos en su momento en reportaje Tele 13 por lo menos un semestre, sabe las rutas y en el marco de las rutas es que participa de este secuestro. Este sujeto particularmente, cuando nosotros llegamos al lugar de encomienda, pasó lo mismo que en la comunidad de Julio Iglesias, impactadísimo. Yo tengo por ejemplo, un video que es bien cotidiano de lo que él hacía. Se lo voy a mandar a nuestra querida Lore Becerra para que lo puedan... mostrar, pero él está jugando... Mándaselo a la Lore, no sé si lo alcanzaste a mandar. Ahora se lo voy a mandar. Porque parte de lo que el rol que él habría tenido en el crimen del Ronald Ojeda tenía que ver con la vigilancia, con grabaciones de la víctima durante el secuestro, porque además Ronald Ojeda no es que lo secuestraron, lo mataron inmediatamente, a él lo torturaron. Y la observación del sector, de cómo se mueven y todo, probablemente le entregó Michael Villegas en su rol de primero encomienda. Si él lo detiene en la esquina, le hace una fiscalización, ¿usted qué está haciendo? Estoy trabajando. Claro. Estoy trabajando. Pero eso, para el Tren de Aragua, es información pura y dura. Es bien relevante eso. Y respecto a la vinculación, bueno, él fue detenido en Costa Rica, arrancó rápidamente, incluso antes de que fuera pública la noticia. Y finalmente él, su familia, habían incluso algunos llamados telefónicos. Y la verdad es que en ese momento se comenzaron a perfilar este sujeto. Pero cuando uno ve el tras de cámara o el tras de historia es muy sorprendente, y esto de nuevo irradia temor, porque ocurre que Michael Villegas era parte de la comunidad. Vivía en una comunidad en Conchalí, estacionaba el auto, saludaba a los vecinos. Pero Alfonso, en este caso, porque yo entiendo la comparación que haces con respecto a que finalmente tenían vidas más o menos comunes y corrientes, pero ese trabajo les servía en este caso para las rutas, los tiempos, los horarios, los tacos. Ahora, pero déjame hacer una pregunta a José María con respecto justamente a esto mismo, porque no todos, independiente de la pega que tengan para camuflarse o no, tú decías, José María, que no es tan buena idea o no les sirve tanto. Pero en este caso sí, pues en este caso, en la pega de él, José María, sí era capaz de obtener información clave para el secuestro. Claro, era capaz de proveerle al Tren de Aragua lo que el Tren de Aragua buscaba, Francesco. Pero también es cierto que no evitó que fuese el primer identificado en la investigación de la Fiscalía. O sea, también el hecho de haber estado tan involucrado a nivel comunitario hizo que fuera muy fácil para Fiscalía identificarlo, y después con la colaboración del gobierno costarricense se pudo evidentemente generar su captura y su posterior extradición. Ahora bien, y aquí hay un dato, y yo creo que también le va a hacer sentido a Alfonso. Como no son miembros de la estructura principal o troncal del Tren de Aragua, la información que empezaron a entregar una vez que fueron capturados fue sustancial para la reconstrucción del caso. Porque no responden necesariamente a los mismos códigos del tren, de aquel que viene del troncal, de la raíz, ¿no es cierto? Y la información que no tienen esa formación. El testimonio de Michael Villegas y un testimonio medio forzado también, con mucha fuerza, que le sacaron en Colombia, Larry Changa después, fue el que terminó de poner las piezas en el puzzle en la investigación de la Fiscalía y el que permitió terminar de estructurar el grupo completo que participó de esto. Entonces, la captura de Michael Villegas se transforma prácticamente en una de las piedras angulares para que la Fiscalía pudiese terminar esta reconstrucción de hipótesis completa que es la que hemos conocido ayer. ¿Sabes que aquí hay algo que me llama mucho la atención? Porque en el fondo Michael Villegas escapa de Chile una vez que se comete el crimen de Ronald Ojeda. Pero resulta que
Julio Iglesias, quien estuvo a cargo de esconder el cuerpo, se queda. Entonces ayer hablábamos, es como ¿será por la sensación de impunidad o porque no tuvo la oportunidad de salir porque no iba a tener protección? Sí, ¿Por qué algunos se quedan? O a ellos no los sacan porque están abajo. Porque además, manteniéndose en el mismo lugar. Sí, eso que Ni decía, siquiera se fue al sur, no tengo idea, ¿cachai? Es verdad. En el escalafón del Tren de Aragua está la parte alta, están los líderes, los pran que le dicen, o los papas, que no es de sumo pontífice, sino de papá, digamos, en tono caribeño, el papa. Están los mandos medios, que también aparecen en el mapa anterior que estamos mostrando, y están los de abajo. Las personas que han entrado, por ejemplo, a la cárcel de Tocorón, del Tren de Aragua, digamos, donde se forma el Tren de Aragua el 2014, se han encontrado precisamente con eso. Mientras había, que parecía un club de la unión, básicamente, un club de amigos, que tenía zoológico, que tenía animales, que tenía un montón de lujos. Casino. Sí, estaban dedicados para la parte alta. Pero también adentro de la cárcel había personas que estaban casi muriendo de hambre. Lo que les quiero decir es que en general funcionan así. Entonces, por ejemplo, Julio Iglesias, no tengo el dato, pero probablemente Julio Iglesias es la parte de abajo. Entonces, tú haces lo que te estamos diciendo bajo amenaza, eventualmente recibe dinero, lo más probable. No le vamos a hacer nada a tu familia, pero después arréglatela solo. No, claro. O sea, no me interesa lo que te pase, ya cumpliste lo que tenías que hacer, porque así funcionan. Los de arriba se mantienen arriba, la parte media operativiza de alguna manera, pero el resto les da lo mismo. Probablemente Julio Iglesias no sabe mucho más, en cambio, por eso lo que decía José María, ¿no? Que Michael es clave. ¿Qué otro sujeto acá es clave, Alfonso? Bueno, va, allá, me dicen con Larry Changa, 46 años. Él es cofundador del Tren de Aragua, también estuvo acá. Ahí está, precisamente. Estuvo, ya le decía que era cofundador del Tren de Aragua, estuvo preso 8 años en Tocorón hasta que escapó. Eso escapó lo pondría entre comillas. O sea, como que alguien llegó, le abrió la puerta, váyase señor, me voy a Chile. Claro. Fue eso. Escapó, si eso hicieron en Venezuela, le abrieron la puerta a estos delincuentes. Se instaló en Chile por orden del Niño Guerrero. El Niño Guerrero es Héctor Guerrero. Él es el líder del Tren de Aragua y fue detenido en Colombia en julio del 2024. Sobre esto es muy importante. En Chile comienzan a operar el Tren de Aragua aproximadamente el 2018. Lejano a lo que nosotros creemos, porque probablemente si uno le pregunta en la calle qué cree que hace el Tren de Aragua, le va a sugerir inmediatamente droga, secuestro, homicidio. Pero ellos se instalaron y porque vieron una oportunidad económica en nuestro país en la trata de mujeres, en la prostitución, y a través de ellas es que comienzan a integrar, por ejemplo, el narco. ¿Por qué? Le dicen tú te vas a ir de nuevo obligada a Chile, vas a prostituirte, algunas son menores de edad, y en el paso, ¿sabes qué? Te vas a llevar mercancía, droga. Entonces, instalamos las plazas, nos hacemos del territorio, pero al mismo tiempo empezamos a crecer en este otro negocio que se empieza a abrir. Y así funcionan. Y hay otro más, que es un negocio súper lucrativo. El negocio inmobiliario, por llamar inmobiliario, es hacer crecer los campamentos, las tomas, no sé, ver las casonas, subdividirlas, cobrar por eso, porque finalmente les da una base, y no solamente, ayer lo hablábamos, no solamente les da una base de plata que ingresa mensualmente, 5 o 6 millones de pesos, porque además las piezas cobran carísimo. Porque además tener a estas familias y que incluso tienen niños y ellos operando en ese sector, les da una especie de protección como escudo humano. Hay que decir que el Tren de Aragua partió una pandilla, como una pandilla chiquitita, un negocio chiquitito de barrio, digamos, para decirlo en términos económicos. El 2014 ahora son una transnacional, en 10 años. Sí. En el caso particular del funcionamiento de cómo tienen ellos, todos estos detalles que dices tú son relevantes. En Venezuela han llegado a darse cuenta que como no es solo narcotráfico, no solo prostitución, no solo homicidio, secuestro, todo sirve para ganar plata, han formado escuelas de talento de beisbolistas. En el inicio del reporteo del Tren de Aragua se dieron cuenta que incluso formaban talentos, estos niños los tomaban y los llevaban a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Quién firmaba? Integrante del Tren de Aragua. Imagínate. Lo que les quiero decir es que no hemos habituado tanto a decir Tren de Aragua. A mí me da particularmente temor el hecho de que sintamos como que ya, Tren de Aragua nomás, y no es eso. Revolucionó el crimen en Latinoamérica. Sí. Y si yo les dijera, y creo que una generación se va a asustar con esto, yo les dijera, por ejemplo, la Cosa Nostra está en Chile. Claro. El cartel de Medellín está en Chile. Sí. Como que ahí inmediatamente se van a asustar, van a decir, bueno, el Tren de Aragua está en Chile. Y es la misma gravedad en otra época. Claro, el 2.0. Culturalmente nos hace más sentido lo otro porque hay películas, series, libros, exacto, pero de esto menos. Ahora, José María, Larry Changa, aquí Alfonso nos dice, cofundador del Tren de Aragua. ¿Tan importante, José María, somos para que el cofundador del Tren de Aragua esté dirigiendo la operación en Chile y esté metida en casos tan graves como este? Claro, ¿por qué en Chile?
Es súper importante, porque primero la Richanga no llega a Chile, llega a Perú. Acuérdense que la extensión del Tren de Aragua es territorial. Como decía Alfonso, el Tren de Aragua, ¿se acuerdan que hemos hablado en el programa de que es una organización multicrimen? Que ese es el nombre que ha inventado la academia porque no tiene un giro principal. Pero cuando se extiende, lo más fácil fue hacerse de las rutas migratorias, y a través de esas rutas migratorias tú construyes todos los delitos extorsivos. Tráfico de personas, trata de blancas, como decía muy bien Alfonso, el tráfico de droga, porque esas mismas personas, ya tiene la ruta, tiene las personas, entonces las cargas como mula. Y eso se va extendiendo con las rutas migratorias. Entonces, cuando la ruta migratoria avanza a Ecuador, Perú, ¿quién va de puntal de la expansión de esa organización? Es la Richanga. Cuando la ruta migratoria entra y no hace agua en el norte de Chile, ¿quién entra en el fondo como expansión al mercado chileno? La Richanga. Entonces, la Richanga es una persona que tiene línea directa con el Niño Guerrero, y esa es la razón por la que el presidente Petro, por ejemplo, el año pasado, cuando se capturó a la Richanga, le dedicó casi 2 días de tweets, fotos, videos en sus redes sociales para demostrar cómo se estaba atacando al Tren de Aragua en Colombia. Él ya se había escapado de Chile, porque la verdad es que, aunque no lo crean, porque insisto, somos bien autoflagelantes, el Tren de Aragua le tiene o le ha tomado el pulso a una policía y una fiscalía bastante distintas a las que están acostumbradas a enfrentar en los otros países en Chile. Duran poquito los líderes del Tren de Aragua en Chile, porque de inmediato los medios de comunicación se les filtra algún video, algo así, y ya empiezan a estar identificados en el mapa. Entonces se le hace fácil delinquir, se le hace difícil delinquir, perdón. Entonces la Richanga recibe directo el llamado del Niño Guerrero para matar a Ronald Ojeda. La Richanga se lo da al Turco. El Turco entonces arma la operación a Julio Iglesias. Por eso que la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es el nivel de vulnerabilidad al que han quedado expuestos? Por ejemplo, la comunidad de vecinos en Ñuñoa, donde un conserje tiene un celular con sus teléfonos, pero en ese mismo teléfono tenía el teléfono. Increíble también ir desglosando y, por supuesto, también ir entendiendo la profundidad de todo esto. Esto no se tiene que tomar, y el crimen de Ronald Ojeda no se tomó así desde un principio como un delito más. Porque ya hace rato veníamos acostumbrados de estos crímenes asociados al Tren de Aragua. Pero la verdad es que aquí hay un trasfondo que es mucho más relevante, y probablemente también marque una pauta de cómo nosotros tenemos que enfrentar esta banda de crimen organizado, o este crimen organizado ya, imagínate, repartido en toda la región, tan instalado, porque nos ha afectado a todos los países y no tiene fronteras. Y cuando hablamos además de esta posibilidad de ir a la Corte Penal Internacional, Claudio, probablemente también aquí estamos marcando un precedente. Hay varios temas y muy breve, después los podemos ir desarrollando. A ver, la cuestión aquí, lo que ha dicho el fiscal Barros, yo creo que todavía no le han tomado la dimensión de la gravedad y la profundidad que tiene. El fiscal Barros, a cargo de la investigación, ha dicho que esto tiene un móvil político. Sí, el gobierno sí lo ha tomado y lo ha respaldado. Le ha tomado por eso también lo que habla hoy día la ministra Carolina. Inicialmente la vocera había dicho separación de poder, y por lo tanto nosotros no nos vamos a meter en la investigación. El subsecretario Cordero fue un poco más allá y dijo que participaba de la tesis y le deseaba éxito. Lo que está diciendo hoy día la ministra del Interior es clave, es crítico, porque en el fondo está respaldando la investigación de la Fiscalía. Mira lo que está diciendo la ministra, Claudio, solamente para ser bien exacto en sus palabras. Señaló que se trata de antecedentes relevantes y que son reiterados, por los que los tomamos con toda su gravedad. Es así de grave, es así de importante lo que está haciendo el fiscal Barros, primera cuestión, y es así de importante y grave como lo está considerando el gobierno. Ojo, y si el gobierno lo está considerando así, es porque se está haciendo parte de esa investigación. ¿Por qué? Porque entiende que el problema no solamente es de esta investigación, sino el problema es mucho más grave. ¿Por qué es más grave? Nuestras cárceles, y vuelvo sobre el punto, nuestras cárceles, ¿está preparada para tener a todos estos detenidos? Claro. Mira, no solamente por la peligrosidad de estos detenidos, por la información que manejan estos detenidos. Porque resulta que lo que dice además el fiscal nacional es que dice, bueno, claramente en la entrevista también lo escuchábamos, pero es importante entender el contexto. Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él. Eso relató este sujeto, una información que fue confirmada
en la mañana por el fiscal nacional Ángel Valencia. Increíble. ¿Por qué te digo que el desafío no solamente tiene que ver por cómo nosotros tenemos en las cárceles a estos delincuentes criminales, sino que cómo hacemos para protegerlos al interior de las cárceles? Porque así como han mandado a matar, ocurrió con Ronald Ojeda, también lo pueden matar adentro de la cárcel. A ver, y yo voy También a... lo pueden silenciar de esa forma. Yo voy a otra hipótesis también. Como han ingresado este tipo de bandas, de organizaciones, hay un tema territorial, hay un tema de copamiento territorial. Y las cárceles pueden ser parte de ese copamiento territorial. Adentro de las cárceles hay delincuentes que tienen mucha información, que manejan territorios. Para estas bandas puede ser muy útil que personas de sus bandas, de sus organizaciones criminales, también estén adentro. O dicho sea de paso, Claudio, disculpa, no le temen a la cárcel, digamos. O sea, no le temen a la cárcel, no le temen estar encerrados, no sienten que es una pena ni una condena, es parte de su trabajo. En el origen del Tren de Aragua se forma como las personas se dan cuenta que tienen un poder dentro del Tren de Aragua, pero también saben que tienen que funcionar afuera. Por lo tanto, los que van saliendo, ya, tú te vas con esta misión, tú te vas con esta otra. Pero ¿sabes por qué? Porque insisto que efectivamente no le temen a la cárcel, si ahí están sus compañeros, ahí reclutan. El tema es que el miedo que tengan o no, yo creo que estos no le tienen miedo a nada. Pero si esto ha escalado tan alto y tienen la posibilidad de mandar a silenciar a estos sujetos que están entregando información a la fiscalía, porque ya tienen esas declaraciones, probablemente pueda ocurrir. Entonces tenemos un desafío mayor en las cárceles para protegerlos. Por el testimonio y por la información que puedan entregar de los nexos. Pero te quiero preguntar por lo que se hizo ayer en cárceles de 2 de Santiago y una en Valparaíso. Sí, es que eso te iba a plantear precisamente. De los 23 integrantes relacionados con estos piratas de Aragua, que es básicamente el Tren de Aragua, hay que ver que funcionan así, eran 14, si no me equivoco, los que estaban dentro de penales, operando dentro de penales. ¿Cuáles? No es que sea la Capitán Llaver. Eran penales importantes, peligrosos y que deberían tener atención. Santiago 1, Valparaíso y la cárcel de alta seguridad. Si están funcionando ahí, yo no quiero pensar qué es lo que está pasando en el norte, donde hay más extranjeros que chilenos, por ejemplo. Y eso lo han dicho fiscales, los fiscales del norte. Cuando yo conversaba con Antofagasta, con Iquique, me dicen algo y lo repiten harto, y probablemente porque estamos tan lejos a veces, estamos más cerca de Perú, de Bolivia, que del norte de nuestro país, nos dicen, nosotros venimos del futuro. ¿Qué está pasando en el norte de nuestro país? Póngale ojo. Los fiscales están en autos blindados. Así es. Temen por su vida. Las audiencias son remotas. La audiencia, claro, por ejemplo, en el caso de los gallegos pasó que sus familias están protegidas. hay fiscales que han tenido que salir de la región para realizar su labor y no se sabe en qué parte del país están por protección en contra de estas asociaciones criminales. Sí. Eso está muy bien, Entran, cuando entran y ven a un grupo importante de personas inmigrantes ilegales, ponen el ojo sobre todo en quienes traen niños. Hay órganos internacionales que obligan a que un adulto con un niño tiene que pasar. El tema es que en todo eso se han dado cuenta que algunos sujetos incluso llegan con armas largas, con visores nocturnos, con armas que son de guerra y están entrando en nuestro país. No es tan público probablemente porque está más lejos, pero está pasando y hace rato. Y los fiscales del norte nos dicen, venimos del futuro, hagan caso, tomemos medidas, tripliquemos las labores de gendarmería, hagámonos cargos de la cárcel. Y de verdad se los digo con algo de desesperación, porque así me lo traspasan quienes saben del ambiente carcelario. No lo estamos haciendo, estamos llegando tarde. Y estamos en el mismo territorio y en otras regiones estamos varios pasos más atrás. ¿Quiénes son los custodios de las personas que hoy día están quedando detenidas? Por favor, pongámosle atención. Lo que está diciendo Alfonso es muy grave. No solamente con los fiscales, ojo, sino también con los jueces que están juzgando y están condenando a estas personas. Me parece que esto ya está ocurriendo en nuestro país y no podemos ponernos anteojeras respecto a lo que está ocurriendo. Y ahí no estamos haciendo ninguna modificación legal, estructural de protección, jueces especiales, fiscales especiales, territorios especiales, cárceles especiales. En eso estamos completamente atrasados, que son las claves por las cuales Estados Unidos, Italia y otros países modernizaron su estructura y pudieron derrotar a las mafias. Bueno, que se queden aislados, partiendo porque se queden aislados. Partiendo por eso. Hay un y protegidos. Es que he estado consultando en el Palacio de Gobierno, en la Fiscalía, qué cosa va a pasar con Diosdado Cabello, y me acaban de mandar, lo podemos ver, un tuit de la ministra del Interior que está aclarando precisamente cómo se va a mover Chile respecto a esto. Ahí seguramente lo van a buscar porque hace un minuto. Y lo que está diciendo básicamente es que esta mañana el fiscal nacional ha confirmado que hay antecedentes sustantivos que indican un vínculo entre el horrendo homicidio del teniente Ojeda e instrucciones a mandato hechos desde autoridades de Venezuela. Eso es uno de 4 posteos.
son antecedentes preliminares porque la investigación todavía está en curso, dice la ministra del Interior, pero todos tomamos con gravedad porque son relevantes y reiterados. Si la investigación lo confirma, el Estado de Chile no va a dejar pasar esto, dice la ministra, y lo último, habrá algunas definiciones que tomar, pero una de las cosas que tenemos claro es que vamos a recurrir al Tribunal Penal Internacional. Mira. Y habrá otras decisiones que vamos a ponderar en el momento. Me han dicho que está en absoluto desarrollo. El fiscal Barros ha sido muy cuidadoso de que no se filtre la investigación. Pero si nosotros sabemos esa parte de arriba nomás de la investigación, del iceberg, digamos, abajo hay mucho que subterráneamente, me da la impresión, por lo que estoy preguntando, ya se maneja en unidades internacionales del Ministerio Público con el Gobierno y el Ministerio del Interior para tomar decisiones fuertes, como un hito, por ejemplo, que ir a la Corte Interamericana Penal y atacar de alguna manera a Diosdado Cabello. Pero ¿qué significa, Claudio, que hagamos justamente ese movimiento a nivel internacional? Pensando en la Corte Penal Internacional, que tiene gran prestigio, pero ¿resultado? Es una muy buena pregunta, Francesco, porque yo me hubiera ido por una vía más simple. Si estamos en una investigación criminal por un delito tan grave como un homicidio, donde el fiscal a cargo de esa investigación ha dicho, aquí hay un móvil político. Aquí la autoría no solamente es material, sino también intelectual. Por lo tanto, si yo digo que hay un móvil político, yo tengo que identificar quién es el autor intelectual. La pregunta que cualquier persona en la casa se podría estar haciendo: si yo tengo identificado al autor intelectual, quien dio la instrucción y empezó a pagar, empezó a dar instrucciones, yo voy a emitir, antes de ir al Tribunal Penal Internacional, yo voy a emitir una orden de captura internacional como Estado chileno a partir de una petición de la Fiscalía. Me parece que ir al Tribunal Penal Internacional es saltarse varios pasos previos a algo mucho más simple. Yo voy a emitir una orden de captura internacional por esta persona que en una investigación en mi país, Como Estado de Chile. como Estado de Chile, está sindicado como autor intelectual. Pero será por hacerlo rápidamente y no darse la vuelta larga para llegar a lo mismo. ¿Será que toman esta decisión precisamente para hacerla corta, por decirlo de alguna forma? Quien tiene que tomar la decisión es el fiscal Barros, y yo creo que el fiscal Barros no va a querer dar muchas señales. Me parece que lo que está diciendo hoy día la ministra del Interior es dar señales de lo que podría hacer, no lo que va a hacer, sino lo que podría hacer. Pero insisto, aquí hay una cuestión mucho más primaria, más doméstica, respecto a una investigación criminal que está siguiendo la Fiscalía. Y si es una investigación criminal que está siguiendo la Fiscalía, me parece que si está identificada una persona que está en territorio extranjero, que está identificado como autor intelectual, que puede ser Diosdado Cabello. Y que para decir eso deben tener pruebas muy contundentes. Hay declaraciones, Priscila. Hay un par de testigos que ya han hablado de cómo la cadena finalmente llega a Diosdado Cabello. Efectivamente, eso ya está, ya es un hecho. A través de, probablemente, y uno aquí está especulando, porque es muy sensible la información y ojalá que se mantenga en reserva, porque la verdad es que todo también depende el éxito que esto pueda tener. Pero debe tener a lo mejor relación con las comunicaciones, con los pagos, porque alguna prueba debe haber del real nexo. Yo creo que los fiscales siempre explican que, sobre todo en este tipo de casos, tienen que, comillas, me van a entender el concepto, fabricar las pruebas. Claro. Porque muchas veces no están. Entonces, los videos, por ejemplo, a veces no nos damos cuenta. Los videos que están mostrando ahí, por ejemplo, uno lo que ve es una formación militar. Cuando secuestraron a Ojeda, se ve a un sujeto, en este caso 3 sujetos que tienen formación militar por cómo lo tomaron, por ejemplo. Entonces comienzan a rastrear qué tipo de militares podrían apoyar esa labor. Se comienzan a dar cuenta del móvil político. Comienzan a seguir la huella de Ojeda. Se comienzan a dar cuenta cuáles son sus enemigos. Comienzan a darse... Y en todo ese recorrido empiezan a aparecer... Van reconstruyendo. Teléfonos, huellas, conversaciones. No creo que en el caso, por ejemplo, de Julio Iglesias se le haya ofrecido algo a cambio, pero lo cierto es que Julio Iglesias está más seguro en una cárcel chilena, por ahora, que lo mande para Venezuela, digamos. Entonces, se van configurando esto que ellos dicen que son pruebas que se van fabricando de manera de llegar a una conclusión. Lo de Diosdado Cabello, si ya lo dijeron en ON, o sea, frente a cámara, te aseguro que hay una inmensidad de pruebas que ya están en manos del fiscal Barros. Absolutamente, Alfonso, te vamos a liberar porque tienes que seguir trabajando y hay mucho trabajo para Tele 13. Sí, estamos en varias cosas. Pero muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias a ti, porque aquí seguimos nosotros desglosando.